Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase para el día de hoy nos la regala San Juan Damasceno. Nos dice: Dios arrojó del paraíso a nuestros primeros padres porque desobedecieron. ¿No recibirá ahora en el paraíso a la que rechazó todo pecado y dio solo frutos de obediencia? Pues ya sabemos de quién estamos hablando, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Saludamos con esta frase mariana a todos los amigos que nos contactan en este programa junto a ti a través del internet www.nstv.com y a todos aquellos que nos sintonizan en nuestras radios y televisiones NSE en la ciudad del Cusco en los 720 AM y Canal 27, en la ciudad blanca de Arequipa en los 590 AM y Canal 27, y a los amigos de la ciudad de Lima en los 1180 AM. También los que nos van siguiendo allí con sus visitas en YouTube, www.youtube.com/NSTV Radio. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica nuestros amigos José Antonio Tinta, William Zipaucar, y en este espacio de trabajo Randy Brunello, un servidor Henry Moreno, y el invitado, el hermano Andrés, que nos viene aquí ilustrando con este importante documento, la Veritatis Splendor, que hemos empezado ya hace una semana y que esperamos ya muy pronto que pueda estar también en la página de YouTube, y así ustedes puedan darle continuidad a este importante documento. Hermano, bienvenido. A ver si nos ponen el plano general. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nosotros con la alegría de tener la compañía del hermano, de poder profundizar a través de este espacio, ese documento tan rico de la Veritatis Splendor, nuestro querido San Juan Pablo II, con estos documentos, Henry, que en cierta forma, podríamos decir, han hecho como una síntesis del magisterio eclesial puesta al alcance del siglo y del tiempo que nos toca vivir. ¿Estoy diciendo alguna herejía, hermano? No, ninguna. Cada pontífice está llamado a ser centinela, ¿no? Está llamado a ser guardián. Entonces, pero tiene que tener en cuenta la cultura y el momento histórico que está viviendo, y entonces si es buen pastor, pues adaptará esa tradición y la profundizará y la enriquecerá para los tiempos actuales, y San Juan Pablo II evidentemente hizo eso de manera magistral. Pues bien, pero antes, como siempre, comenzamos con la vida del santo de hoy. Un santo que también es otro de los grandes, es uno de estos santos insignes, otro francés. Hay muchos santos franceses, ¿no? Muchos. Es muy indicativo el que ese pueblo haya dado tantos santos, da esperanza para lo que es Francia hoy, ¿no? Que, claro. ¿no? Sí, todo el mundo sabe. Bueno, una Europa en general, como escuchamos, sí, descristianizada. Está descristianizada, ha llegado a Francia también, pero con el Evangelio nunca se deja desenraizar por completo, ¿no? Entonces hay grupos y hay personas muy buenas allí también, ejemplos de vida consagrada y movimientos que están empezando que son ejemplares. Bueno, si usted me permite un paréntesis antes de que entremos a la vida del santo, me estoy acordando concretamente, por ejemplo, de esa marcha que han organizado los franceses en defensa de la vida, que ha sido todo un ejemplo, la familia, del totalmente del matrimonio, eso ha sido un ejemplo mundial, iba a decir. Sí, han hecho precedente, ¿no? Han sentado precedente de que incluso en una sociedad pluralista como es Francia, ¿no? Simplemente están reclamando el derecho a que se respete unas instituciones que son la base de la sociedad, como son la vida y la familia, ¿no? Sin discriminar y sin
quizás acusar sin juzgar. No, simplemente déjennos vivir lo que nosotros y lo que la sociedad siempre ha apoyado y ensalzado como la base de la sociedad. En medio de los derechos humanos que son universales y del uso de la libertad. Sí, ¿no? sí, claro. En claro. ese marco. Bueno, muy bien. Habrá que tocar ese tema también en otro momento con el hermano. Vamos ahora con el santo del día de hoy, San Martín de Tours, obispo, año 397, siglo IV. Martín significa el batallador. San Martín es un gran santo queridísimo para los franceses y muy popular en todo el mundo. Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo por un hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, en Francia. Un día de invierno muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en 2 partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. Pues este hecho es justamente con el que conocemos al santo, digamos muy particularmente, y uno cuando lo escucha, pues como que se anima también a vivir. Yo creo que es un sentido de la pobreza y del desprendimiento que tiene este santo con el machacado. Sí, es un sentido evangélico de la distribución universal de los bienes, ¿no? O sea, que si yo veo a mi hermano necesitado, no puedo cerrarle mis entrañas, ¿no? Como dice San Juan en su primera epístola, ¿no? Que dice, si uno ve a alguien necesitado y le cierra las entrañas, ¿cómo va a habitar en él el amor de Dios? ¿No? Entonces es esto, y vemos que desde los comienzos de la Iglesia, porque San Martín de Tours estamos hablando del siglo IV, ¿no? O sea, hace 1600 años, algo así, hace una barbaridad de años. Desde el inicio de la Iglesia siempre ha tenido esta dimensión de las obras de caridad, del servicio de la caridad, ¿no? Y es fundamental, y es lo que el Papa Francisco nos está llamando, ¿no? A que no nos encerremos quizás en nosotros mismos, sino que salgamos y tengamos ojos y entrañas para ver a la persona necesitada, para tocar la carne de Cristo, ¿no? Y esto es un ejemplo precioso de eso. Hermano, yo le voy a poner la pregunta que tal vez alguien se pueda estar haciendo. Pueda estar pensando, a mí efectivamente me gustaría ejercer la caridad de una manera tan desprendida como San Martín de Tours, pero muchas veces me encuentro allí por la calle gente que parece mendigar, pero no es tan así. A veces me lo pienso porque se presentan tantas cosas en la calle. Entonces, creo que a veces inclusive hay cuentas de conciencia ahí que las personas no saben qué hacer. Yo le mando esta pregunta porque tal vez alguien se la pueda estar preguntando, bueno, y en esos casos yo cómo obro, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que pensar, o cómo puedo... ¿Qué alternativa, ¿qué ¿no? Porque alternativas tengo? alternativas las hay. Claro, hay que... Lo que yo diría ahí, sugeriría lo que se necesita es un discernimiento, ¿no? Cristo es un principio evangélico. Cristo en el Evangelio nos dice, los pobres los tendrán con ustedes siempre, ¿no? Siempre vamos a tener pobres, ¿no? Y están precisamente ahí para que las demás personas se ejerciten en la caridad, efectivamente, ¿no? Pero ya lo había tratado esto Benedicto XVI en la Deus Caritas Es, ¿no? Hablando de ese desarrollo histórico que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos y que desde el comienzo ha tenido esto a lo cual me he referido al principio, que es el servicio de la caridad. Es una parte fundamental de la Iglesia, ¿no? Entonces, pero está organizado, por eso se eligieron a los diáconos,
¿no? A los diáconos, hombres llenos de espíritu y sabiduría. No, vale la Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Está en los Hechos. No, hombres llenos de sabiduría y Espíritu Santo, para que se encargaran orgánicamente y organizadamente de la administración de los bienes materiales al que los necesitaba, ¿no? Entonces, esas diaconías que se organizaron ya desde los inicios de la Iglesia están presentes también hoy a través de las funciones pastorales de una arquidiócesis o de una diócesis, de las congregaciones religiosas o movimientos religiosos que se dedican a la atención a la caridad, a la atención a los pobres. Bien. ¿Qué decir de estos pobres que uno ve por la calle? Pues bueno, ahí tiene que haber un discernimiento sano en que uno debe ver y, si es necesario, preguntar situaciones concretas, porque ciertamente hay situaciones hirientes que hay necesidad, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones pues hay vagabundos, ¿no? Personas que no quieren trabajar, sino que simplemente están contentos viviendo en la calle, viviendo de los vicios, ¿no? Viviendo de esas limosnas, y no quieren pues como salir o salir adelante. Y que tal vez con la limosna que yo les dé les pudiera estar haciendo incluso un daño mayor. Claro. Claro. Ahora con esa reflexión que hace el hermano, creo que se encausa en lo que el Papa dice del encuentro con el otro, de verdaderamente preguntarnos, no como él dice, botar simplemente la moneda, sino interesarme por el otro para hacerle el mayor bien. Claro, pero ahí hay que tener esa astucia, porque nos van a salir con unos cuentos, yo los he oído, los he escuchado, ¿no? Uno pregunta, ¿y cuántos hijos tienes? 7. ¿No? Y uno va el día siguiente y le pregunta lo mismo, ¿y cuántos hijos tienes? 5. A ver, pero ¿cómo es eso? Se me han vuelto 2, pero usted no me dio la limón ayer. Claro, hay que tener esa, o vienen con el, ¿no? O incluso peor, que están en pandilla y están unidos entre familias ya de inmigrantes o de gitanos o de pobres, ¿no? Y están colaborando entre ellos y están, por así decirlo, oprimiendo a los niños, forzándoles a que salgan a pedir, un comercio de la exactamente, un tráfico de humanos que se puede dar ahí. Esto se podría resolver con aquello que nos decía nuestro padre Molina, el promotor de estos medios de comunicación, asociándose. Es decir, yo tengo el movimiento y la necesidad de ayudar, porque eso es algo que todo cristiano lo tiene, pero evidentemente ante esta realidad, si de repente hay, como usted decía, o está la Cáritas arquidiocesana, están las organizaciones de la Iglesia, que pueden ser comunidades religiosas, pueden ser asociaciones o ONGs que sé que tienen un fondo cristiano, pues voy ahí. Y en tal caso, si me encuentro con este pobre, le digo, mire, yo sé que en tal sitio le pueden dar de comer, vaya usted a ese comedor, le van a dar de comer, o mire, usted está con una necesidad, qué sé yo. Recuerdo ahora, Henry, cuando estuvimos viendo a esta señora con su cáncer, caminando por la calle y pidiendo ayuda para su tratamiento, y claro, uno puede decir, mire, aquí concretamente en Cusco, ahí está ese Prodeín, usted ya está con un cáncer terminal, allí atienden a enfermos de esta índole y no le van a cobrar un chavo, y si usted puede dar algo, pues le cobrarán algo, pero si usted no puede dar, pues no van a dejar de atenderle. Y de esa manera, yo contribuyendo, por ejemplo, con ABC Prodeín, estoy contribuyendo con ese pobre y estoy ayudándolo de una forma más eficaz incluso de lo que yo le puedo dar 10 soles. Correcto. Pero no le voy a poder dar una cama, no le voy a poder dar comida, no voy a poder solucionarle el problema concreto, ¿no? Correcto. Entonces esa es la ventaja de poder mirar el amplio abanico de las obras caritativas, sociales de la Iglesia y escoger una que me llama particularmente la atención y a esa ayudar, ¿no? Y entonces ya, por decirlo así, mi conciencia está tranquila porque estoy ayudando a la Iglesia. Y bueno, y solo los casos de verdadera necesidad que vea en la calle, pues
porque los otros, pues es que uno no sabe, Claro. no sabe si está dando para alimentar el vicio. Pues es bien. un riesgo. Ahí ven, queridos amigos, fíjense lo que la vida de los santos, o sea, que no es una cosa que sucedió allá en el siglo IV y yo lo escucho como una historia muy bonita, pero que no tiene nada que ver conmigo. Quedémonos con esto concreto, el ejercicio de la caridad de San Martín de Tours. Tiene muchas cosas más, pero esto, como siempre, queda como tarea para todos ustedes. La propuesta, por ejemplo, está allí en la página de EWTN, el Santoral. Ustedes lo leen y completan pues esta historia tan bonita de San Martín de Tours. Decir que simplemente deja su vida de armas y ya se dedica totalmente al servicio de Dios. Y se dice que el medio manto de San Martín, el que cortó con la espada para dar al pobre, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín, para decir medio manto, se dice capilla, la gente decía, vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí, dice aquí la historia, viene el nombre de capilla que se da a los pequeños salones que se hacen para orar. Muy interesante. No lo sabía. Yo tampoco lo sabía. No lo sabía. Si estuviera Juan Esteban aquí diría, nunca te acostarás sin aprender algo más. Así que ahí quedamos con la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa. Recordamos los teléfonos 244288 en el Cusco, 220504 en Arequipa y 4714172 en la ciudad de Lima. Venimos con este importante tema, la carta encíclica del Papa Juan Pablo II, Veritatis Splendor. Después de la pausa, alisten ustedes el documento, alisten sus preguntas. Pueden preguntar aquí al hermano Andrés a través del chat. Con mucho gusto daremos campo abierto a sus preguntas. Yo puedo hacer un reporte de sintonía. Sí, por supuesto. Hoy está cumpliendo los años la más pequeña de mis niñas, María del Encuentro con Dios. Primer reporte de sintonía. María del Encuentro Teresa. Ajá. Así se llama. Ella dice María del Encuentro con Dios. Le gusta poner el nombre completo, pero no, se ha llamado María del Encuentro Teresa. Es la primera María del Encuentro y sus hermanos dicen que va a ser la única porque todavía dice no va a haber nadie que se anime a ponerle a su hijo María del Encuentro. Pero Marién, porque así la conocemos como Marién, un besote muy grandote y estaremos rezando las 3 Ave Marías por ti. Así es. Vamos a una pausa y ya regresamos. Todo, sin renunciar a ti mismo. En realidad, hermano, no has renunciado a nada. Porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Si dejaste tu casa y te alejaste de muchos lugares, pero llevas contigo al hombre viejo y a todos sus defectos, hubiera sido mejor que te quedaras en casa. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Si has renunciado a todo sin renunciar a ti mismo, en realidad, hermano, no has renunciado a nada. Porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Perder para ganar, morir para vivir, dejar para volver a encontrar. Riqueza o pobreza, reproche o elogio, gloria o deshonor.
sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Los santos son los locos de Dios. Los sabios de este mundo nunca llegarán a ser santos. Muy bien, queridos amigos, vamos con los reportes de sintonía. La señora Claide Chaparro, en la ciudad del Cusco, pide oraciones por la paz en Siria e Irak, por la conversión de los masones, por la conversión de los que persiguen a la iglesia, por la conversión de los sacerdotes, los encarcelados, las almas del purgatorio, por los bebés en peligro de ser abortados, por la conversión de su familia y por todos los integrantes de NC Radio y Televisión. Reporta sintonía desde Arequipa Luis Valdivia Obando, quien pide oraciones, seguramente para que le tengamos en cuenta allí en el rezo de las 3 Ave Marías. Mario Rebelli desde el Cercado de Lima pide oraciones por su hija María Isabel y Edwin, por sus pequeños hijos para que el Señor les dé la paz en su hogar. Asimismo pide por su matrimonio, por todos los que trabajan en NSE, que Dios les bendiga siempre, y pide que le encomienden en las 3 Ave Marías. Mario Rebelli. Mario Rebelli, ahí está siempre. Blanca desde Magdalena da acción de gracias al Señor por el ingreso a la universidad de su hija Andrea, será Andrea o André Vargas Inocencio, por la operación delicada de su papá Víctor Raúl Inocencio, que se le encomiende por favor en las 3 Ave Marías. Bendiciones y salud para todo el equipo de NSE. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Fernando Delso, el apóstol de los 1180, pide oración por el Papa Francisco, las almas del purgatorio, la salud de los enfermos, para que le dé fortaleza el Señor, por la paz en el mundo, por su conversión, por una televisión NSE para Lima, radio NSE para Huancayo y Piura, y saludos de cumpleaños de Alex y Jorge Luis, saludos que ahora los ve por internet. Pues ahí está don Fernando viendo por www.nctv.com. Y ahora sí nos metemos de lleno con este documento, carta encíclica Veritatis Splendor del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Como ustedes recordarán, en el programa pasado fue más como todos los antecedentes, las circunstancias por la cual nacía esta carta encíclica de parte de Juan Pablo II, la situación que se vivía un poco delicada, nos decía hermano, en cuanto a la interpretación que se le podían empezar a dar a temas delicados de la moral, interpretaciones particulares, que casi que nos poníamos en el papel de jueces, ¿no? Sí, es unas tendencias y unas que brotaban de una intención quizás recta, quizás buena, de querer dar un paso adelante con la moral católica que era necesario para finales del siglo XX y el siglo XXI. ¿No? O sea, el mensaje moral estaba claro, no estaba llegando a los fieles. Entonces se necesitaba no una reinterpretación, pero sí un lenguaje apropiado, un modo de transmisión apropiado para que las nuevas generaciones pues, pudieran engancharse en ese tren que va derecho a la vida eterna, que es la moral, ¿no? Entonces, quizás de ese buen deseo se empezaron a hacer investigaciones. El Concilio Vaticano II dijo, tienen que incluir más la Sagrada Escritura, tienen que poner Cristo en el centro, o sea, dio unas pautas concretas y los teólogos estudiosos se metieron a ello. Lo que pasa es que algunas de esas investigaciones pues dieron como resultado unas teorías que no respondían a la verdad del hombre, ¿no? Entonces podemos hablar del consecuencialismo, del proporcionalismo, que justificaban los fines con los medios. No se justifica claro. el fin por el medio. El fin no justifica, justifican los medios, exacto. Pero estos decían al revés. Estos decían que aunque los medios sean malos, si el fin era si bueno, el fin es bueno, entonces yo puedo ir adelante. Por ejemplo, recuerdo que un profesor de teología moral nos decía en la universidad, fíjense lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estaban los estadounidenses peleando en el Océano Pacífico contra Japón,
¿no? Y estaban yendo isla por isla, era terrible, terrible, porque era isla por isla, y ese archipiélago es de miles de islas, ¿no? Y entonces los japoneses, como es una raza bien orgullosa, bien de sus tradiciones y de su honor, pues los veía venir en las costas y se estaban familias enteras tirando por los precipicios de las montañas que había ahí en los archipiélagos. Entonces, antes de rendirse ante los estadounidenses, preferían ¡pum!, El suicidio. sí, el suicidio. Entonces, claro, el ejército americano se dijo, mire, si seguimos así, vamos a tener más de 1 millón de muertos. Los japoneses se van a suicidar todos por suicidio. Entonces dijeron, y le llegó la decisión al presidente de Estados Unidos, ¿qué preferimos? ¿Tirar una bomba atómica y matar 300.000 personas? Porque ese era el cálculo, más o menos, o que 1 millón de muertos se nos vayan, se suiciden de las manos. Wow. ¿Qué les parece? Qué cosa de la moral tan impresionante. Entonces ahí, 1 millón o 300.000. Decidieron por el 300.000. ¿Bien o mal? No. Inmediatamente, no sé, ¿no? Yo me atrevo a decir, usted me corregirá, pero el pensamiento cristiano es el valor de una vida. Claro, eso son decisiones concretas, de momentos concretos, ¿no? Es un problema moral bien complicado. Pero es el ejemplo perfecto de a donde habían llegado estas teorías, estas tendencias de la moral, ¿no? El principio lo habían dejado por completo. O sea, no es lícito matar a alguien inocente. Claro, lo que es una vida humana. Ni siquiera una. Claro. Ni siquiera una. Mucho menos 300.000. Claro. ¿No? Entonces después se felicitaron porque dijeron, ve, acabamos con la guerra, hicimos bien, ¿no? Esto fue la decisión correcta. Pero mataron vidas. O sea, en el contexto de la guerra quizás se pueda ver desde ese ángulo, ¿no? Pero la decisión no fue correcta porque estaban justificando el fin, o sea, estaban justificando los medios para alcanzar un fin. Un fin que aparentemente era bueno porque, ¿sí? Claro, yo quiero matar menos personas de las que se van a matar. Claro. Pero no debería matar ni una. En el fondo... claro, esa es la cosa. Lo que tendría que haber hecho era otra cosa, ¿no? Claro, esa es la cosa, ¿no? Excelente ejemplo, ¿eh? Y de estas cosas se nos pueden presentar mucho en nuestra vida práctica. Es lo que acabo de pensar, ¿no? De pronto no a este nivel, claro, pero a nivel cotidiano se nos presenta. todos los días. La mentirita piadosa entra dentro de este Por mismo eso, contexto, sí. ¿no? O sea, yo prefiero mentirle, por ejemplo, a mi marido o a mi mujer para que no se enoje o para que no se dé cuenta de que pasó esto, lo otro, aquello, sin hablar de cosas graves. Pero a veces incluso le he comprado algo a mi hijo que no quiero, entre comillas, que se entere mi esposo, porque si no sé que se va a enojar. Entonces miento, digo, ay, mira, se lo regaló la abuelita, y entonces no puedo ya decirle a mi mamá que no, y en realidad lo he comprado yo, mi hijo sabe que lo he comprado, y estoy mintiendo descaradamente frente a mi hijo, y lo que estoy tratando de hacer es un fin bueno, que papá no se enoje porque te he comprado esto. Claro, y todos sabemos que la mentira propiamente es una obra intrínsecamente mala, o sea, no tiene lugar porque estamos hechos para la comunicación y la veracidad, ¿no? Entonces no podemos mentir, y esto con todos los actos intrínsecamente malos se puede hacer un razonamiento análogo, paralelo, y a través de estas teorías que estaban saliendo del posconcilio, pues se estaban se estaban negando el hecho de que hubiese actos que son intrínsecamente malos, o sea, que no se pueden hacer de ninguna manera. Juan Pablo II mira este panorama y dice, no, aquí tenemos que volver a los principios, ¿no? Bien, aquí dice en el número 4, sin embargo, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. ¿No? Entonces él lo tenía muy claro que la tradición católica está en peligro. Entonces vamos a escribir una carta
una carta encíclica y vamos a explicar, y lo hace con lujo de detalle, ¿no? En el capítulo 2 está explicando, esta teoría está mal, por esta razón, por esta razón. Bueno, ya vamos a llegar a eso. vamos a llegar a eso. Pero ese es el contexto. Entonces, teniendo el contexto, que es muy importante, vamos a empezar a leer la carta encíclica y vamos a ver cómo nos va apuntando Juan Pablo II a cada uno de estos temas importantes. Empieza diciendo el Santo Padre: venerables hermanos en el episcopado. Recordemos que es una carta que está dirigida a los obispos, pero que no por ello no nos compete a nosotros. Salud y bendición apostólica. El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador y de modo particular en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor. Por esto el salmista exclama: alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Bueno, yo tengo aquí como 4 preguntas en este párrafo. Apenas hemos empezado. Y apenas hemos empezado con un párrafo, pero Oiga, me parece que si son están... 5 líneas y usted tiene 4 preguntas. Es que es impresionante. de Creo verdad. que, Henry, vamos a tener que... No, en realidad bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, pero sí quería preguntar una cosa. Cuando leí este párrafo, lo que inmediatamente está haciendo la distinción Juan Pablo II de las obras creadas y del hombre. Porque dice que de modo particular luce el esplendor de la verdad en el hombre. Entonces, una primera pregunta que alguien se podría hacer, ¿no? Es, ¿hay una distinción de una condición del hombre y de lo demás creado? Esa verdad, ese esplendor de la verdad, que entre otras cosas también son cosas que nos tenemos que preguntar, yo no sé en cuál, en esta que nos estamos viendo, ese esplendor de la verdad, ¿es el mismo para la creación que para el hombre? Si alguien se puede estar preguntando, ¿no? Porque se supone que tenemos una dignidad que es distinta a la de las demás cosas, pero eso se me aplica de una manera distinta a mí como ser humano. Bien, es una pregunta densa, pero muy bonita, porque efectivamente el ser humano ha sido creado por Dios, pero no es parte de la naturaleza. O sea, es una parte excéntrica, es un ser excéntrico con respecto a la naturaleza. O sea, el ser humano es el único ser en toda la naturaleza, en todo el mundo, que pone distancia entre él y la naturaleza. Por eso, al crearlo, Dios lo hizo administrador, cuidador de la naturaleza. O sea, que eso implica ya un plus, un más con respecto al resto de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquello del ecologismo que nos quiere hacer parte de la naturaleza y parte abundante y parte sobreabundante y parasítica de la naturaleza. Casi un virus puesto claro, aquí que cayó de casualidad en la tierra y la está destruyendo. Y esto está todavía muy vivo, que se quiere hacer al hombre, se nos quiere dar un complejo de conciencia de que estamos sobrando. O sea, como seres humanos estamos dañando la naturaleza. Con lo cual no quiere decir que no hayamos sido malos administradores. Por supuesto. O sea, administrar mal sí, sobrar no. Es exacto, decir, exacto. Estamos aquí no puestos como un agregado, sino al contrario, como el jefe que está encargado de tener que controlarlo todo. Claro, y ahí está la clave. Entonces, aquí lo que en este primer párrafo, lo que Juan Pablo II nos está dando es una antropología, toda una antropología de cómo entender el ser humano, porque en particular la verdad resuena, tiene resonancia dentro de nosotros. Es lo que Cristo dijo en el Evangelio de San Juan: la verdad os hará libres. O sea, la verdad, que es el mismo Cristo, que es el mismo Dios, ¿no? Es un valor fundamental y no nos podemos apartar de la verdad. Cuando nos apartamos de la verdad es cuando viene a nosotros las distintas esclavitudes, las distintas... Entonces, la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Y con el rostro de Cristo que se ha hecho visible, esa verdad ha tomado un resplandor,
¿no? Que nosotros lo podemos contemplar y nos puede iluminar, ¿no? Y nos puede iluminar, ilumina, de hecho, la inteligencia, como dice aquí, modela la libertad del hombre y de esta manera nos ayuda a conocer y a amar a Dios. Es decir, yo parto de la base de que esa es la verdad, porque si yo intento poner otra verdad, como, qué sé yo, como brillo mío, estoy partiendo de una mala base. Él nos está dando esa base ahí, nos dice el rostro, la luz, Cristo, ¿no? Sí, está empezando y después inmediatamente en el 1 o en el 2, ¿no? El parágrafo 2, pues nos está diciendo la luz de Dios brilla especialmente en el rostro de Cristo, ¿no? En el rostro del Salvador. Entonces, es una encíclica que sigue la línea del cristocentrismo de Juan Pablo II, ya desde su primera encíclica, Redentoris Homini, ¿no? Redentor Hominis, que está poniendo Cristo al centro, ¿no? Y aquí también, porque Cristo es la verdad. Muy bien. Ahora, yo voy a ser de abogado del diablo, si me lo permites. Yo escuchaba leer a Henry y leía a través de este cacharro que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es en modo particular ese brillo de la verdad. Esto evidentemente ha quedado roto por el pecado, es decir, Juan Pablo II está refiriéndose al hombre salido de Dios, o de todas maneras, a pesar de que el pecado nos ha roto, podemos o somos capaces de irradiar la verdad de Dios. Sí, a pesar del pecado, nosotros no hemos perdido esa capacidad, porque si no, no habría camino. O sea, y es lo que los santos padres de la Iglesia refieren en latín, que el hombre es un ser capax Dei, o sea, capaz de Dios. O sea, capaz, nuestra persona, nuestra alma tiene dimensiones infinitas. Entonces, nosotros somos capaz de Dios. Entonces, esto que dice, el esplendor de la verdad, verdaderamente brilla también en nosotros como seres caídos, pero deseosos de emprender un camino de santidad. Entonces sí, se refiere a nosotros. Tal cual. Tal cual. Hasta caídos. Hasta caídos. Y creo que más adelante se va a referir a ese punto específico Juan Pablo II en los puntos de adelante. Vamos a ir al primer punto, a ver si lo alcanzamos a ver. Este fue el primer párrafo. Primer punto: Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre, los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz, y se santifican obedeciendo a la verdad. Y otra vez hay que parar acá, porque ese obedecer a la verdad es un término que yo no sé si hoy en día, hermano, lo estamos aplicando de acuerdo a lo que nos sugiere aquí Juan Pablo II y que nos sugiere, bueno, toda la tradición y todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué sé yo? Nos está escuchando un joven y la primera pregunta que se puede hacer, como se pudo haber hecho Poncio Pilatos, es, bueno, ¿y dónde está la verdad? ¿Qué es ¿Cuál la es verdad? la verdad que yo voy a obedecer? Sí. Acabamos de escuchar en el primer párrafo, la verdad es Cristo, el rostro de Cristo. Usted lo ha dicho, más adelante desarrolla un punto. Ahora, ¿cómo obedezco yo a la verdad? ¿Qué debo yo entender por obedecer a la verdad? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo? ¿En qué momentos? ¿Hasta dónde? ¿Puedo obedecer a mi verdad? Claro, es una pregunta antropológica. O sea, de ¿qué es el hombre? ¿Qué significa ser hombre? ¿No? Y entonces la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos ha dicho que nosotros estamos modelados, estamos hechos a la medida de Jesucristo. O sea, que Cristo es el hombre perfecto y en él podemos encontrar toda la respuesta, el esplendor de la verdad, ¿no? Si miramos la vida de Jesucristo, o sea, él no se aparta ni un momento de la verdad. ¿Bien? Y ese no apartarse de la verdad implica una cosa práctica, una cosa
absolutamente Concreta. concreta en su vida, que es la obediencia. Lo repite y lo repite y lo repite. Las obras que yo hago no las hago de mí mismo, las palabras que yo digo no las hago de mí mismo. O sea, nada de lo que Cristo hizo en esta vida salía del propio Cristo, sino que Él estaba obedeciendo a su Padre. Un paréntesis. Alguien puede decir, bueno, pero si yo hago eso, ¿no dejo de ser yo mismo? Es decir, si yo estoy como Cristo obedece a su eterno Padre, si yo obedezco a esa verdad, y si me dicen que esa verdad está, por ejemplo, en nuestra Santa Iglesia católica y apostólica, ¿no estoy dejando de ser yo persona? Si podemos dejarlo en paréntesis, porque lo va a tratar luego exactamente, eso concreto lo va a tratar Juan Pablo II en la encíclica, ¿no? Pero denos un adelanto, no sea malo, porque vaya, al paso que vamos, hermano, mire, la 1:48 minutos, estamos a punto de tener que hacer una pausa y la gente se va a quedar con las ganas, por lo menos un aperitivo. No, es ciertamente, lo que quiero decir es que nuestra naturaleza, la naturaleza humana está creada, está modelada, tiene instrucciones, o sea, tiene un manual de usuario que dice obedecer, ¿no? Entonces, a algo tenemos que obedecer, ¿no? Ahora, tenemos que discernir, y por eso la obediencia a la verdad, que pone Juan Pablo II en su encíclica citando a San Pedro, a la primera carta de San Pedro, porque nosotros estamos creados para eso. Ahora, uno puede decir, pero caramba, si obedezco a eso, ya eso viene fuera de mí y me limita la libertad. Ahora bien, aquí Juan Pablo II, en su debido momento, nos dice, eso mismo lo experimentó Cristo, eso mismo, porque Él dijo, si yo obedezco al Padre, me van a matar, me van a poner en la cruz, ¿no? Y Él en el huerto de los olivos dice, pase de mí este cáliz, pase de mí esta obediencia. Impresionante, impresionante. ¿Qué hace para superar ese momento? Ora, reza, le viene una fuerza de Dios y él sigue adelante con esa obediencia. Y vemos que a través de esa obediencia no solo resucita, sino que nos salva a todos nosotros, ¿no? Entonces, esa obediencia no es algo que me limita, sino que me realiza. Porque he sido hecho para eso. Exacto, porque he sido creado precisamente para eso. Entonces, en su momento, Juan Pablo II nos dirá, no podemos quitar la vista de Cristo crucificado, porque ahí vamos a entender la relación entre verdad, entre libertad y entre obediencia. Es decir, yo en el manual de funcionamiento me puedo revelar esa verdad, pero no voy a dejar de obedecer. Si dejo de obedecer esa verdad, estaré obedeciendo, lo sepa o no lo sepa, al que no es la verdad. Sí, a una mentira, a una mentira. Y eso es lo que pasó con nuestros primeros padres. ¿Ven? Que le dieron el rostro, desobedecieron a Dios, le dieron la espalda a Dios, y cuando uno le da la espalda a algo, se encuentra con otro, con otra cosa. Pues se encontraron con el padre de la mentira. Déjeme que antes de ir a la pausa le ponga un ejemplo que ya lo mencionamos aquí esta semana, que me ha parecido a mí bastante fuerte, y específicamente a los jóvenes que muchas veces siguen esta cultura del rock metálico. Salió ese artículo, esa noticia de este cantante de música metálica, Ozzy Osbourne, que sacó en una noticia diciendo, si hay algo después de la muerte, yo tengo un horno lugar reservado en el horno. Lo ha dicho así. Entonces, estaba pensando justamente en eso. Una persona que no desconoce, bueno, aquí no sé si es más complicado, porque no desconocen dónde está, por lo menos una verdad, pensará él, ¿no? Yo en esa verdad no estoy. Y él ha dicho, yo he vendido mi alma al demonio para exprimir mi vida al máximo. Y tengo asegurado ese horno. Él está siendo obediente, pero a algo que no es la verdad. Claro, entonces no va a quedar, es una existencia frustrada. Es una existencia frustrada porque nosotros hemos sido programados para la comunión, para la relación, para el darse a los demás,
¿no? Para el vivir en comunidad. El infierno es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Entonces va a sentir, en el infierno se siente esa tendencia a la comunión, sabiendo que jamás de los jamases se va a poder realizar. O sea, es una frustración total. Hermano, bueno, voy a salir totalmente del contexto y alguno dirá, bueno, ¿con qué sale ahora don Randy? Pero me venía a la mente, entonces, ¿se podrían comprender bajo este contexto aquellas palabras de Cristo? Más le valdría no haber nacido, porque si a alguien no le vale o no le merece haber nacido, es que tiene que quedar en un estado calamitoso de esa manera. Sí, es un contrasentido, y es algo que le duele al corazón de Dios, porque todos hemos salido de su mano, y Él tenía un plan salvífico para cada uno de nosotros. Porque es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven. Por supuesto, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, nuestra santificación. Pero somos libres. Somos libres. Bueno, yo ahorita no soy libre porque el tiempo nos ha agarrado encima. Nos vamos a una pequeña... Yo creo, ¿hacemos pausa? Sí. Una pausa rápida y enseguida retornamos con el rezo de las 3 Ave Marías finales. Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede, retta, speranza certa, carità perfetta. Muy bien, Delia Solís desde Pueblo Libre reporta su sintonía en los 1180, pide oración por su hijo Gonzalo, para que el Señor y la Virgen María le dé las luces en su vida, y por la mamá de su hija y por su nieta para que el Señor la cuide. Josefa Huiza pide oraciones por Hilda Espinosa, por su salud y por el papá, por el equipo de NSE y por los niños no nacidos. Luisa Herrera desde Mangomarca pide oración por su amigo Carlos Burgas López, que está enfermo, para que el Señor le dé fortaleza, por las almas del purgatorio, la conversión de sus hijas, la bendición de sus nietos, de Jade, Fabiana y Gianluca, y por todos los que trabajan en NSE, que nos ayuda a fortalecernos, la emisora que nos ha regalado el Señor, por todos los enfermos con cáncer. Muchas gracias, señora Luisa. Muy bien, queridos amigos, vamos con el rezo de las 3 Ave Marías por todas las intenciones y necesidades de ustedes, de las personas que han reportado que están cumpliendo años, y de manera muy especial por la grandota Marién. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo que nos meta allí en su corazón inmaculado, y le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Como siempre, hermanos, su bendición para terminar. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, queridos amigos, a ustedes las gracias por acompañarnos y la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.